eh, continuar, como les he venido diciendo, de que iba a dejar los pasajes am, eh, refiriéndose a la cena del Señor. O sea que seguimos todavía en esta serie. Como les dije también, esta iba a ser más larga, hermanos, de cualquier otro tema que hemos tocado, am, o por lo menos cuando tocamos el tema del bautismo. So, este ha sido más largo, porque como les dije también del comienzo, de que este fue uno de los temas más controversiales, especialmente durante la Reforma protestante. Y es necesario, hermano, de que podamos ver lo que la palabra de Dios, la Biblia, dice acerca de este tema. Y no solamente las palabras de los hombres, aunque fuimos bendecidos con todos los que fueron haciendo el camino, digamos, pues como los reformadores o incluso los pre-reformadores y lo que ellos tenían que decir, lo que ellos contribuyeron a este tema, a la doctrina de la Eucaristía. Y es bueno ver eso, pero es mejor, hermanos, que veamos nosotros, por nosotros mismos, qué es lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Vamos nosotros a verla y buscar cómo hacer exégesis, o sea que dejar que la palabra de Dios sea la que nos hable y no las opiniones de los hombres, aunque estén correctas, pues. Pero entonces vamos a seguir y a este le voy a llamar el título El contexto importa, parte 2. La semana pasada era parte 1. Entonces vamos a irnos, hermanos, bueno, otro pasaje que ha sido mal interpretado por aquellos que creen en la presencia real es Juan capítulo 6, versículos del 51 al 56. Y de nuevo les digo, hermanos, que vamos a estar usando la Biblia. Eh, entonces, esténse listo ahí con su Biblia. Perdón, déjame tocar aquí. Esténse listos con su Biblia, hermano. Juan capítulo 6, versículos del 51 al 56. Dice así la palabra. Voy a estar usando una versión que se llama La Reina Valera actualizada del 2015. Es parecida a la 60, solo que el lenguaje que usa es más moderno al español que usamos, o sea, hoy en día. Dice así, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo, de cierto les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Okay. O sea que solo con eso ahí puede ver usted cómo es que los que creen en la presencia real, que literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo es la que uno eh, come y bebe durante la cena del Señor, pueden ver que por qué ellos toman este pasaje como refiriéndose a eso. Um, para empezar, hermanos, para empezar, aquí no está hablando de la Santa Cena. O sea que aquí no es nada que ver con la Santa Cena. Unos pueden decir, oh, pero es que está haciendo alusiones, está aludiendo a la Santa Cena. Como en el libro de Juan, no hay, como en los otros evangelios sinópticos, no hay la porción donde de la última cena, ¿verdad? Cuando el Señor con sus discípulos están tomando la última cena y es cuando Él instituye la Santa Cena, ¿verdad? Entonces muchos dicen, oh, pues entonces como Juan no tiene esa porción en su evangelio,
seguro que es el capítulo 6, el cual se está haciendo referencia a la Santa Cena. Están muy equivocados, ahí no tiene nada que ver y hasta en el tiempo, digamos, cronológico, aquí no están ni en la última cena, no está ya en los días finales de nuestro Señor eh, en la tierra. Entonces, solo con eso ahí podemos ver. Pero ahí vamos a ver por qué es que ellos quieren, porque ellos quieren que haya algo en la Biblia que les, eh, como dijera, que les diera validez a, a su manera de ver la doctrina de la Santa Cena. Entonces, apelando al carácter realista de las palabras de Jesús, habla de su carne como verdadera comida y de su sangre como verdadera bebida. O sea que estas personas están apelando a ese carácter realista de las palabras que usa Jesús en este capítulo. Habla también a los beneficios prometidos a quien come su carne y bebe su sangre. Es decir, la vida eterna, la resurrección y la unión con Cristo al participar. Esos son los beneficios eh, que el Señor dice que hay. O los que creen en la presencia real, que tienen que estar tomándola, como la transubstanciación en la misa y todo eso. Ellos ven eso, que ve aquí este capítulo, y el paralelismo entre este pasaje, el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne, como acabamos de leer, y las palabras de institución. Este es mi cuerpo, cuando el Señor está ya sentado con sus discípulos y Él les dice, este es mi cuerpo, esto es mi cuerpo, en los evangelios sinópticos. Entonces ellos entienden este pasaje como una enseñanza eucarística. Ellos tratan de conectar ciertas frases, ciertas palabras. Aquí en este capítulo 6 está hablando de comer su carne y beber su sangre. Y ellos lo conectan con las palabras de Jesús cuando dice que esto es mi cuerpo en los evangelios sinópticos, ¿verdad? Esa es la conexión que ellos hacen. Aunque acabamos de ver que esto no tiene nada que ver con eso. Él no estaba en ese momento, no había ni llegado, ni les había cruzado por la mente a los discípulos que eso iba a suceder. Bueno, entonces, sin embargo, la presencia de un lenguaje realista no prueba que las palabras deban tomarse literalmente y por tanto sacramentalmente. O sea que eso es lo que ellos dicen, no, es que tenemos que ver las palabras, el lenguaje realista que está usando Jesucristo, que hay que comer su carne, hay que beber su sangre, se debe estar refiriendo a la Eucaristía. No necesariamente, solo porque el Señor usa un lenguaje realista, o sea, o parece que es un lenguaje realista, pero más adelante vamos a ver si es cierto eso. El error que cometen es que ellos interpretan este pasaje en un sentido literal en lugar de metafórico. ¿Oyeron eso? Ese ha sido el gran problema de querer interpretar este pasaje de manera literal, en un sentido literal, en lugar de metafórico. Pues obviamente el argumento de ellos va a ser, no, pero es que el lenguaje que él está usando es literal, realista. O sea, ese es el argumento que ellos hacen y de ahí no se mueven, obviamente, porque se han hecho toda una doctrina de un pasaje que ellos han malinterpretado. Por eso que yo puse como título a este estudio, el contexto importa. ¿Okay? Entonces, para comprender mejor este pasaje, es necesario analizarlo en su contexto. No vamos a leer todo el capítulo o una gran porción del capítulo, digamos. Son 71 versículos. Pero sí, más o menos, solo brevemente vamos a hacer analizarlo en su contexto. Juan 6 comienza con el relato de la alimentación de los 5,000. No sé si se acuerdan eso, que milagrosamente el Señor, bueno, eran más de 5,000, pero ahí decía 5,000 hombres, o sea, sin incluir a mujeres y niños. Pues entonces el Señor les da de comer de manera milagrosa
milagrosamente a estas personas que estuvieron ahí, que fueron a oírlo hablar. Bueno, entonces cuando terminó de alimentar al pueblo, Jesús se retiró a un monte para escapar de la multitud que quería hacerlo rey por la fuerza. Cuando usted tenga tiempo, lea ese capítulo para que vea más o menos el contexto de todo lo que estaba sucediendo. Y él se fue porque él vio de que la multitud lo quería hacer rey por la fuerza. Eh, pues obviamente necesitamos a esta persona ser rey de nosotros, nuestro líder, porque él tiene poder milagroso para poder eh, eh, vencer al enemigo, que en ese entonces eran los romanos. Bueno, entonces uh, la multitud finalmente lo encontró. Y es en este punto de este relato que Jesús los reprende, porque lo único que les importa es ser alimentados. Y él les dice, y Jesús advierte al pueblo que no trabaje por el alimento que perece. O sea que él viene y les dice, ustedes nada más me buscan porque quieren comer, quieren que les dé de comer. Entonces ahí es cuando el Señor viene y ya empieza él a hablar, eh, digamos, de manera con metáforas y así, pues no es que empieza él, o sea, vamos, como les digo, hay que leer todo el capítulo usted en su tiempo ahí para que vea que no estaba hablando prácticamente literal en todo lo que estaba diciendo. O sea, eran verdades, pero usando lenguaje figurado, o sea, metáforas y cosas así, hipérbole, todo eso. Entonces, um, el Señor les dijo pues que no trabaje por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. Es este alimento el que Él provee. O sea que Él no es que les va a dar alguna clase de comida que le va a dar la vida eterna. O sea que el que está queriendo referirse es que Él es ese pan que les va a dar vida eterna. O sea, ese es el alimento. Mejor dicho, Él es el que les va a dar esa vida eterna. Entonces preguntan, ¿qué obras deben realizar para obtener el alimento de la vida eterna? A lo que Jesús responde que la obra de Dios es creer en aquel a quien Dios ha enviado. Y esta es la parte, hermanos, que a veces uno queda como, wow, qué clase de incredulidad, qué clase necedad o terquedad, digo yo, de parte de la multitud. Porque viene la multitud obstinada, exige otra señal. O sea, acababan de ver, hermano, la señal que el Señor hizo con darles de comer a toda esa gran multitud. O sea, era un milagro prácticamente, ¿verdad? De unos cuantos panes y unos cuantos peces. Pues entonces le exigen a ellos otra señal, una como la de Moisés, donde Dios envía pan del cielo. O sea que, aunque ellos habían visto el milagro que hizo el Señor, estaban exigiendo otro, uh, pero según ellos era uno que quitara, removiera cualquier duda de que este hombre en realidad eh, venía de Dios. O sea que ellos vieron que sí, él es un profeta aquí que allá, porque hizo un milagro, como un profeta del Antiguo Testamento hacía. Pero estaban pidiendo más, o sea que estaban diciendo, ok, como Moisés, o sea, ya estaban ellos queriendo compararlo a Moisés. Si se acuerdan que creo que es en Deuteronomio, donde dice que el Señor iba a enviar a uno como Moisés entre los hermanos, o sea, entre ellos, entre el pueblo. Quizá ese era el punto que ellos querían hacer. Si este es el que hemos estado esperando, el profeta como Moisés, o sea, que un nuevo Moisés, con el mismo poder, el mismo liderazgo que tuvo Moisés en los tiempos de antes. Eso es lo que ellos estaban queriendo hacer. A ver, que caiga pan del cielo.
y te vamos a creer y te vamos a seguir y vamos a ver que sí, en verdad tú eres el enviado de parte de Dios. Lo que no entendían es que el verdadero pan de Dios, el verdadero pan dado del cielo, es Jesús, que dice, yo soy el pan de vida. Y esa es la parte que ellos no comprendieron, de que el pan no que iba a ser literalmente un pan que iba a caer como en el Antiguo Testamento que cayó maná del cielo, ¿verdad? Sino que es Él. Él es el que vino de parte de Dios, del cielo, y que por medio de Él es que ellos se iban a alimentar, no literal, obviamente. Jesús entonces afirma que todo el que viene a Él y cree en Él ya no tendrá hambre ni sed. O sea que hasta ahí podemos ver, hermanos, que está hablando Él siempre de manera, en un sentido figurado, hermano, el lenguaje figurado, de nuevo usando metáforas. Eh, o sea, ¿qué pueden decir las personas que creen en la transubstanciación o la consubstanciación? O sea, la presencia real de que uno en realidad participa, cuando está participando de la cena del Señor, está verdaderamente comiendo la carne y bebiendo la sangre de Jesús. Pero el Señor aquí está diciendo que nunca jamás tendrá hambre ni sed. Si lo tomamos en su sentido literal, puede uno decir, bueno, aquí dice que nunca jamás vamos a tener hambre ni sed. O sea que ya una vez es suficiente. ¿Por qué entonces ustedes tienen que estar dando la misa a cada rato, cada semana? Tienen que participar. Sí, aquí dice que el que viene a él ya no va a tener, ya no va a haber necesidad, pues, porque él ya está saciado, él ya no va a necesitar de estar a cada rato haciéndolo. O sea, si lo quieren uno tomar a la manera como ellos lo quieren interpretar, de manera literal. O sea que ahí puede usar su misma lógica y para refutarlos ahí, decir, y entonces, ¿por qué no toman esa parte donde el Señor dice eso de manera literal? Lo que se enseña aquí es que el deseo de saciar el hambre se logra ¿cómo? Creyendo en Él. Esa es la manera que se va a saciar el hombre, creyendo en Él. Donde Él dice, el que viene a mí y cree, ya no va a tener hambre y sed. Entonces, algo más que se puede notar es que en todos los pasajes donde se va a la cena del Señor, o sea, ya los pasajes donde habla donde él está dando las palabras de institución, el Señor dice, esto es mi cuerpo, y no dice, esta es mi carne. Vamos a ver que, o sea, puedo decir, oh, pero usted está agarrando algo, no sé, using semantics, o sea, es lo mismo, van a decir ellos, el cuerpo es su carne. Ok, cuando se refiere al pan eucarístico, que el Señor dice, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. ¿Se acuerdan? Es las palabras de institución de parte del Señor. Él no dice, esta es mi carne, refiriéndose al pan. No, él dice, esto es mi cuerpo. En las palabras en griego, o sea que Juan sabía, él pudo haber usado, si quería él hacer una alusión, aludir a la cena del Señor, él pudo haber usado también la palabra que es cuerpo, que en el griego es soma. Soma significa cuerpo. Y esa es la palabra en griego que se usó durante las palabras de institución. Pero no, aquí Juan, el apóstol Juan usa la palabra sarx, que significa carne. Hasta en eso podemos decir, ok, pero eso no te convence a las personas que creen en la presencia real. Pero es interesante notarlo. Es interesante notar eso porque, o sea, aquí si él quería, como les digo yo, él pudiera haber usado esa palabra, eh, 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 cuerpo en vez de carne. Bueno, además,
O sea, estos son, hermano, digamos, puntos o razones por el cual no hay que tomar este pasaje como refiriéndose a la cena del Señor. ¿Ok? So, además, no había manera, oiga esta parte, no había manera de que la audiencia original, o sea, los que estaban presentes en ese momento que el Señor les estaba hablando, no había manera que esa audiencia original pudiera concebir que las palabras de Jesús se referían a lo que la iglesia más tarde llamaría la Eucaristía o la Cena del Señor. O sea que, ¿cómo quieren ellos hacer esa conexión? O sea, la gente que iba a estar ahí, digamos que el Señor de eso estuviera refiriéndose, esta gente estaría perdida, hermano. No, o sea, no llegarían a comprender de qué está hablando. ¿Qué? O sea, se está refiriendo a algo que más adelante él iba a instituir, antes de su muerte y todo eso. O sea, ¿qué tenía que ver eso en este momento? Pero no, hermano, si se acuerdan cuál era el contexto. Ellos acababan de ser alimentados milagrosamente y claro, ellos querían regresar para más. Como el mismo Señor les dice, ustedes nada más me buscan porque tienen hambre, quieren que, y no, creo que hay una parte donde dice quieren hartarse, algo así, es una de las versiones. O sea que ese era el contexto. Y entonces, no que nada que ver con la Eucaristía. Um, entonces, para ellos, la única manera de entender la enseñanza de Jesús en el contexto, o esta otra muy interesante aquí, hermano, que mucha gente lo lee, pero no se pone a meditar en ello. O sea, no sé, pero, o sea, la manera en el contexto de la ley del Antiguo Testamento, o sea, se acuerdan que prohibía el canibalismo, cannibalism. O sea, obviamente eso era prohibido, hermano. Era prohibido comer carne de ser humano y beber sangre también. Todo eso era prohibido bajo la ley en el Antiguo Testamento, en la cual ellos todavía estaban. Bueno, y también hoy no importa, eso es prohibido. Pero especialmente eh, eh, en la ley de Moisés, eso era prohibido. Entonces, en ese contexto que prohibía el canibalismo, era comprender que Jesús usaba una metáfora, ¿ok? O sea que para ellos, los que estaban ahí, ellos comprendieron eso, que él no estaba hablando de manera literal, de que uno tenía que comer su sangre y comer su carne y beber su sangre. O sea que ellos comprendieron eso. Y les duele, o bueno, pero tal vez así lo entendieron, van a decir algunos. Ok. Si no hubieran entendido que Jesús hablaba metafóricamente, su respuesta no habría sido simplemente marcharse quejándose de que era una enseñanza difícil. ¿Qué hubiera sido su respuesta? Su respuesta habría sido llevarlo a los tribunales y juzgarlo por incitar a la gente a quebrantar la ley. O sea que ese es algo, hermano, que mucha gente uh, cuando lo lee no se pone a pensar en eso. ¿Cómo es que solo dice, uy, qué enseñanza más fuerte? Como dice, qué palabras tan fuertes, qué enseñanza más difícil. ¿Quién lo va a poder soportar? Eso no hubiera sido, hermano. Obviamente ellos entendieron que él estaba hablando metafóricamente, pero lo que estaba diciendo era difícil en el sentido de que se estaba poniendo a él como el centro de todo. Y eso ya no le gustó. Si, como les digo, hay una parte donde dicen, pero ¿y este quién es? Si no lo conocemos a él es el hijo, su padre José, su madre María, conocemos a sus hermanos, sabemos dónde vive, sabemos quién es él. ¿Cómo va a andar diciendo esas cosas? Por eso es que ellos no lo pudieron aceptar y muchos se fueron porque dijeron, no, este está loco, está hablando acerca de cosas que fumó. O sea, pero no tomaron sus palabras de manera literal, que él estaba queriendo incitar el canibalismo, ¿verdad? Venir y quebrantar la ley. Ellos no lo vieron de esa manera.
Si no, ahí nomasito lo eran agarrado entre varios. ¿Cómo? Vámonos directo al tribunal. Y ya saben, pues, pero no, ellos no hicieron eso, simplemente se fueron. No, esto no me gusta lo que él está diciendo. Pero no era porque él estaba diciendo que había que comer su carne y beber su sangre de manera literal. Entonces, la idea de creer en el Hijo de Dios es central en este pasaje. Todo este pasaje, hermano, donde está el diálogo que está teniendo Jesucristo con estas personas, eh, digamos, la idea o ah, como diría, el tema central de ese pasaje, de todo este pasaje, es la idea de creer en el Hijo de Dios. Creer. Vea, esa palabra es crucial, creer. O sea, la obra de Dios es creer. Y aquí es donde vamos a ir a la Biblia, hermano. Vámonos, aquí siempre en el capítulo 6. La obra de Dios es creer. El versículo 29 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. O sea que ahí está de nuevo, creer, que crean en aquel que Él ha enviado. Esa es la obra de Dios. Que ahí está siempre, como les digo, todo el tema de este pasaje es el creer. El deseo del pueblo es creer en Jesús basándose en una señal. Versículo 30 dice, entonces le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra haces? O sea que ellos querían ver para creer. De nuevo, ese es el tema, el creer, el creer. El versículo 35, donde habla que quien cree en Jesús nunca más tendrá hambre ni sed, que es el versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, el venir y creer en él, de nuevo, creer, está hablando de ese es el tema. Ahora el versículo, bueno, donde dice, quien cree en el Hijo tendrá vida eterna y resucitará en el último día. Versículo 40. El versículo 40. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y que yo lo resucite en el día final. De nuevo, creer, creer. Para tener vida eterna hay que creer en el Hijo de Dios. El que cree tiene vida eterna. Versículo 47. De cierto les digo, el que cree tiene vida eterna. Muchos se fueron porque no creían, pero los verdaderos discípulos permanecieron. Pedro incluso dijo que Jesús tenía palabras de vida eterna y que creían que era el Santo de Dios. Pero nunca dijo que comerían su carne y beberían su sangre, pues sabía que Jesús hablaba metafóricamente. O sea que cuando Pedro dice, sí, Señor, nosotros te vamos a comer. A ver, dame tu brazo, voy a pegarle un mordisco ahorita. No, es obvio de que ellos entendieron de que él estaba hablando metafóricamente. En versículos 68 al 69, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. O sea que ellos creyeron en contraste, digamos, a los que no creyeron y que se fueron. Ellos sí creyeron.
Y hasta ahí tú tienes palabras de vida eterna. Hasta el énfasis que pone Pedro en las palabras de Jesús. No que, o sea, es por comerte a ti que vamos a tener vida eterna. Él dice, tú tienes palabras de vida eterna. Ok. Según quienes creen en la presencia real, en la Eucaristía, los beneficios prometidos a quien consume a Cristo, es decir, comer su carne y beber su sangre. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios son la vida eterna, la resurrección y la unión con Cristo. O sea que eso es lo que ellos enseñan, de que para participar de la Eucaristía, o sea, de la cena del Señor, al hacerlo, los beneficios que uno obtiene es la vida eterna, que va en la seguridad de la resurrección y unión con Cristo. Cada vez que uno está participando en la misa, en la Eucaristía, esos son los beneficios que uno recibe. Y si uno no lo hace, pues obviamente no va a tener ninguno de estos beneficios. Pero en otra parte del Evangelio de Juan, Jesús promete vida eterna. Vámonos al capítulo 3, siempre de Juan, capítulo 3, versículos del 15 al 16. Capítulo 3, del 15 al 16. Dice, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ahí está el beneficio de la vida eterna. ¿Y qué? ¿Cuál y cómo obtiene uno ese beneficio de la vida eterna? ¿Por comer su carne y beber su sangre? No. ¿Qué dice ahí? Creer. El que cree tiene vida eterna. El versículo 36 de ahí mismo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. O sea, de nuevo, ¿cómo es que uno tiene la vida eterna? Creer. Eso es lo que se requiere para tener vida eterna, es creer. No es de comer su carne y beber su sangre. El otro beneficio que según los que creen en la presencia real o según los católicos, mejor dicho, resurrección. Dicen que la resurrección también es uno de los beneficios de participar de la Eucaristía. Pero que dice la Biblia en el mismo libro de Juan, capítulo 11, versículo 25 al 26. 11, 25 al 26. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? De nuevo, ahí está la resurrección, que Él es la resurrección, obviamente. ¿Y cómo podemos tener eso? ¿Cómo podemos tener parte de esa resurrección? Creer en Él, no por comer su carne y beber su sangre. Otro de los beneficios es unidad con Él, unidad con Cristo. Según ellos, cuando uno participa, es parte te estás uniendo a Él al participar de la Eucaristía, según ellos. Pero ¿qué dice el capítulo 17? Capítulo 17, del mismo libro de Juan, versículo 20 al 21. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos, para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea que ahí vamos a ser uno, vamos a estar unidos a Cristo.
¿Y cómo? Por los que han de creer en mí, por los que han de creer en mí. Estos serán uno. Vamos a estar unidos a Cristo y unidos al Padre, obviamente también, y al Espíritu Santo. O sea que la unión no es que tengo que yo participar de la cena del Señor para la unión. Lo que se requiere es creer. La fe es por fe, hermanos. A quienes creen en Él, o sea, unidad con Él. Y todos estos beneficios es a quienes creen en Él. Es más, el Evangelio de Juan es conocido como el Evangelio de la fe. Vámonos al capítulo 20, del 30 al 31. Dice así. Por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. O sea, todo el punto del libro que escribió el apóstol Juan, el Evangelio según Juan, es para que uno crea en Jesucristo, en quién es Él, que Él es el Cristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y todo eso, y para creer y tengan vida en su nombre, creyendo en Él. De eso se trata todo este libro. O sea, al venir y agarrar todo el libro, hermano, y ver este pasaje aquí que acabamos de leer, estos versículos, teniendo en mente que la razón por la cual le escribió el apóstol Juan este libro es para que nosotros creamos y creyendo en Él vamos a tener vida, o vida eterna, la resurrección, estar unidos a Cristo. Y es por creer, tener fe. Entonces, por lo que es lógico entender las palabras de Jesús sobre comer su carne y beber su sangre como un lenguaje figurado que transmite el mensaje de la necesidad de creer en Él. Ese es el mensaje, hermano. O sea, la manera lógica de ver todo esto es de que el Señor estaba hablando en un lenguaje figurado, pero era para transmitir el mensaje de la necesidad de creer en Él. Además, el paralelismo más claro se encuentra contextualmente en el mismo capítulo. Vamos a hacer una comparación entre los versículos 54 y 40. A ver qué dice aquí. 54 y 40. Ok, el 54 dice así. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Okay? Ahora el versículo 40. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y que yo lo resucite en el día final. ¿Okay? Ya vieron que está bien parecido, estos dos eh, pasajes paralelos. Como subraya D.A. Carson, es un erudito muy bueno, he escrito varios libros buenísimos, D.A. Carson. Él dice, refiriéndose él hizo también un comentario en el libro de Juan. Él dice, la única diferencia sustancial es que uno habla de comer la carne de Jesús y beber su sangre, mientras que el otro, precisamente en el mismo contexto conceptual, habla de mirar al Hijo y creer en Él. La conclusión es obvia. El primero es la forma metafórica de referirse al segundo. Y eso es que él estaba usando metáfora del Señor, pero o sea,
Lo literal, se puede decir, es de que es creer en Él. Es que uno va a tener la vida eterna. Y otra, ya para concluir, la mejor refutación de la interpretación literal de comer su carne y beber su sangre se encuentra en las propias palabras de Jesús, donde advirtió contra tomar sus palabras literalmente. Para eso vámonos al versículo 63. Versículo 63. Dice así la palabra. El espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. O sea que ahí ya el Señor les está diciendo, todo este tiempo Él ha estado hablando, o sea, palabras que no deben de tomarse de manera literal. Cuando Él estaba hablando de su carne, Él no estaba refiriéndose de manera literal que había de comer de su carne. Como Él dice aquí, la carne no aprovecha para nada. Y se acuerdan que este es un versículo que usó Zwinglio, Ulrico Zwinglio. Él dijo que, ya ve, por eso que no podemos tomar esas palabras de manera literal. Hay que tomarlas en su sentido figurado, en su, como su género literario que estaba utilizando en ese momento el Señor, que era de manera figurado, de manera metafórica. Él no estaba hablando con palabras de tomarla literalmente de esa manera. O sea que Ulrico Zwingli, él vio eso, él vio este pasaje, o sea, este versículo ya para el final ya del discurso de nuestro Señor, que fue el que les dijo, por si acaso había alguna duda, que alguien iba a decir, no podemos comer su carne, su sangre. No, él viene y les dice, no. Ustedes no me están entendiendo si ese es el caso. Yo lo que estoy hablando es el que viene a mí y cree en mí va a tener vida eterna. A eso era todo lo que él estaba diciendo. Pero ¿por qué entonces él tuvo que hablar de comer su carne y beber su sangre? Si se acuerdan cuál era el contexto, que el Señor les dio de comer milagrosamente y que ellos regresaron buscando más. Por eso es que el Señor le estaba diciendo que ustedes buscan esa comida que perece, mejor busquen la vida que perdura para vida eterna. Yo soy ese, el que usted les va a dar esa vida eterna. Yo soy ese pan de vida que cayó, que vino del cielo, de parte de Dios. Y el que cree en mí, el que viene a mí, cree en mí, tendrá vida. O sea, ese era el punto de todo este pasaje, hermanos. Y es triste, es lamentable de que algunos han venido y querer quitarle el significado a todo este pasaje, a todo este capítulo, a este discurso de nuestro Señor y querer hacerlo en algo que nunca fue su intención. Que, por eso es que nosotros tenemos que comer verdaderamente su carne y beber su sangre. Y como en la transubstanciación durante la Eucaristía. No, hermanos. De eso no se trata del todo. Aquí el punto era de que el Señor es el enviado, como él dijo, que crea, esa es la obra, que crean en el que Él, hablando de Dios Padre, ha enviado, creer en Él. Y ese es el pan verdadero, Él es el pan de vida. ¿Ok? So ahí vamos a concluir, hermanos. No sé si alguien tendrá algún comentario, alguna pregunta. Puede abrir su micrófono. Hey, brother. Hey, Brother How Charlie. you doing, brother? Good. This is kind of off topic, brother, but just since I got everybody here, I spoke with the West Coast Missionary Conference that's going to be happening next Friday. I got a hold of them, and that age bracket, it's just that's the audience that they're focused on. But anybody outside that can come. There's